Bienvenidos a Palabras que Sanan, este podcast dedicado especialmente a acompañarte en tu proceso de autogestión. Bienvenidos a un nuevo episodio de Palabras que Sanan, el episodio 22. Mi nombre es Cristina Meri. Estoy aquí para acompañarte en este podcast terapéutico. Hoy continuamos explorando los vínculos familiares. Esta vez vamos a hablar acerca de cómo identificar patrones tóxicos heredados y romperlos. Enfocándonos mejor en estos patrones heredados, puede ser estas formas de pensar, actuar, de relacionarnos, que nosotros absorbimos sin darnos cuenta, sin cuestionar, y que muchas veces nos alejan de nuestra autenticidad y bienestar. Lo que no se cuestiona se repite, pero también se puede sanar y transformar. Vamos a ver un poco porque desde pequeños nosotros estamos absorbiendo mucho más que palabras. Absorbemos gestos, creencias, mandatos, dinámicas emocionales. Crecemos dentro de una red de patrones familiares que nos enseñan, muchas veces sin intención. Formas de vivir que luego replicamos sin darnos cuenta. Esto está al interior de nuestro círculo familiar, pero también tiene eco en la sociedad que nos rodea. Algunos ejemplos comunes de patrones tóxicos heredados pueden ser el miedo constante al fracaso o al juicio ajeno, la necesidad de complacer para sentirnos aceptados, la dificultad para poner límites porque aprendimos que decir no era egoísmo, relacionarnos con la culpa como forma de control o vínculo, la idea de que amar es aguantar aunque duela, el autosacrificio como forma de merecimiento. Aquí tenemos algunos puntos que son ejemplos comunes de patrones tóxicos heredados, cada uno con su diferente connotación y también todo lo que abarca, ¿no? Por ejemplo, el miedo constante al fracaso o al juicio también ajeno hace que las personas tengan miedo de la imagen que están dando, de cómo son catalogados y por ende también juzguen a los demás. La necesidad de complacer para sentirnos aceptados, ¿no? Esto de ser amables, cordiales, servilistas, un poco también por caer en gracia de las personas que estamos conociendo y así generar ambientes dentro de los lugares que empezamos a frecuentar y en donde seguramente no conocemos todavía muchas personas, como el colegio, la universidad, los lugares donde concurrimos con nuestra familia paterna, ¿no? O materna, ambos. La dificultad para poner límites porque aprendimos que decir no era egoísmo. Esto de ser complacientes, que también es un patrón heredado porque de seguro todos estos los hemos visto en comportamientos que están al interior de nuestra familia. Relacionarnos con la culpa como forma de control o vínculo. Esto también del premio o castigo como parte de la forma de relacionarnos, como la forma de comunicarse también de los padres hacia los hijos, estableciendo allí las lealtades, los mandatos, los temas que tienen que ver con asumir todo tipo de situación para mantener esto de aquí. Y le sigue la idea de que amar es aguantar, es decir, obedecer, aunque duela, ¿no? Porque la autoridad de los padres es algo indiscutible. Entonces ahí viene también el tema del autosacrificio como forma de merecimiento, es decir, si yo soporto cierto tipo de situaciones sin alegar, sin decir nada, pues también después viene
lo que yo voy a recibir a cambio por este soportar, vamos a decir, y es una forma de autosacrificio que luego se replican todos estos puntos de diferente manera en la forma como nos relacionamos también allá afuera con lo que podríamos denominar extraños, ¿no? Porque hasta nosotros podríamos pensar que tal o cual persona conocida, porque ya hemos intercambiado un par de palabras, es un amigo, pero en realidad no sabemos a ciencia cierta si existe confianza, si es una persona que realmente nos está dando el valor que merecemos. Es después cuando descubrimos todo esto en base a los límites, que es también algo importante que tiene que ver no solamente con saber decir que no, sino también entender cierto lenguaje oculto, leer entre líneas en lo que realmente existe en los vínculos o lo que estamos idealizando o imaginando. Bien, si todos estos puntos, ¿no? Que son algunos solamente, te suenan familiares, vamos a identificar un poco más profundamente y para ello necesitamos observar nuestra vida actual, nuestras relaciones, ahí también viene nuevamente el tema de la autoestima, cómo reaccionamos a los conflictos, cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo es este diálogo interno. Estaba yo escuchando por ahí un reel donde una mujer hablaba que los pensamientos no son nuestros, sino que son como implantados, algo así. La verdad es que es bastante confusa esta información, porque desde el punto de vista de lo que es el autoconocimiento, si bien es cierto, no somos nuestros pensamientos, los pensamientos son una herramienta, algo que nos permite entrar en diferente manera de racionalizar, puede ser de racionalizar, de razonar o de pensar, como bien sabemos, pero tampoco podríamos decir que es que son implantados, ¿cierto? O sea, como que ahí yo realmente estoy en contra, pero sí que existe una programación de base que viene implícita en esto que es nuestro núcleo familiar y que también tiene eco en la sociedad. En diferentes maneras encontramos ciertos ecos que están al interior del hogar. Lo vemos también en la época victoriana muy claramente, la época en donde existía el conservadurismo, en donde los convencionalismos estaban a la orden del día y todo obedecía quizás a una manera de comportarse acorde a las creencias de la época, según nuevamente en la familia que te tocaba nacer y las circunstancias, pero donde existía sin duda muchos temas que hoy son totalmente un debate, como por ejemplo la esclavitud. Existía también la discriminación hacia cualquier persona que no fuera pudiente y que estuviera mal vestida, por ejemplo, o sucia. Hoy por hoy, si bien la historia no ha cambiado mucho, convengamos que en esa época era mucho más fácil mirar cómo podía llevarse a un extremo el hecho de condenar o juzgar a otro, a tal manera que existía la guillotina, existía ir a quemar la casa con antorchas, perseguir a las brujas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces allí lo vemos claramente, ¿cierto? Que era mucho más primitivo eso en esa época, pero ¿qué hay de aquello y lo que se ha venido heredando o desmantelando hasta la actualidad? Es un tema de creencias, es un tema de lo que heredamos en el interior de nuestra familia como fases quizás que tienen que ver con esta programación. Pero nuestros pensamientos son nuestros, solamente que son una herramienta, al igual que la ciencia, al igual que lo que podemos percibir, lo que podemos razonar, lo que podemos sentir.
son herramientas que de todas maneras comprenden un todo dentro de nuestro existir y lo que podemos denominar eh, sabernos a nosotros mismos o comprender nuestra vida. Entonces, aquí vemos que cuando nos hacemos preguntas referente a las experiencias, como por ejemplo, esta reacción que tengo aquí ¿corresponde a algo mío o es que lo aprendí? Esta lealtad familiar que tengo con mi pariente es algo que realmente es forma de mi pensamiento, de mi manera de ser, o es que es algo heredado, no tengo alternativa. ¿Ya? Allí se puede uno mirar cómo uno está repitiendo estos patrones y también si cuestionarse, ¿no? Si esto que estoy haciendo me hace bien o sigo perpetuando algo que ha venido desde aquella época de mi tatarabuelo hasta la actualidad, o de mi tatarabuela en relación al linaje y a la sucesión de patrones, ¿no? Porque se sabe que las mujeres representan esta parte del linaje y los hombres esa otra parte del linaje, ¿no? Y sus elecciones. De ahí ya el tema, por supuesto, pueden haber miembros de la familia que encarnen estos papeles y ahí vengan otros temas que se pueden mirar con más amplitud en constelaciones familiares, por qué una persona decide encarnar siendo hombre el papel o lo que le toca de su madre, ¿no? De lo no resuelto en su madre. Eso ya es otro tema, o al revés, ¿no? Pero lo que sí es que estos patrones, si no se resuelven, pueden causar tales niveles de confusión en una persona, tales niveles de trastornos también, que obligatoriamente tiene que venir un miembro nuevo a romper con esto cíclico de los patrones, y en eso creo que las personas que están dispuestas a romper estos patrones por un bienestar, por una liberación emocional, por salud también, pues realmente son ese miembro de la familia que se atrevió a mirar aquello que estaba allí. Entonces, otra pregunta sería, ¿estoy siendo yo actuando para no romper una idea familiar? ¿O estoy siendo parte de este convencionalismo en el cual estoy preso y que no puedo sino actuar de acuerdo a ello, por estas lealtades? Entonces ahí viene una parte cuando ya empezamos a darnos cuenta que se repite, que a lo mejor hemos tomado malas decisiones de vida, quizás en donde quizás no hemos tomado decisiones también, puede ser por omisión, no nos hemos atrevido a tener el control de nuestra propia vida. Y entonces cuando hay este inminente peso o necesidad de hacerlo, entonces empieza este despertar, entonces puede sentirse la persona culpable por ver cosas que antes no veía, por cuestionar también lo que siempre fue normal. Por eso no es traicionar a la familia o pensar mal de tu familiar cuando empiezas a darte cuenta de estos patrones familiares. O sea, no es que ahora resulta que son mis enemigos, me hicieron daño, el papel de víctima, perpetrador, es más allá de eso, ¿no? Porque uno tiene que seguir honrando su propia verdad, su propia historia. Y eso implica también tener el coraje de crear una nueva historia. Y en esa historia, estos personajes, independiente de cómo hayan sido nuestros padres, nuestros abuelos, pues la verdad es que no es un tema de juicio hacia ellos, sino el hecho de tener la oportunidad de mirar hacia adelante
y poder romper patrones tóxicos, ¿no? Romperlos, pero con el amor que representa esta liberación. Entonces, esto significa también transformar el dolor en conciencia, tomar decisiones más sanas para ti y para los que vendrán después. Es decir, eh, yo creo que sinceramente a medida que vamos sanando estos patrones, que los vamos limpiando o como querramos decir, recalibrando, reconfigurando, rompiendo simplemente, realmente estamos haciendo un trabajo necesario para que los del futuro, los que vengan, ya sean, no importa si son sobrinos, tengan un terreno en sus propios términos, es decir, puedan tomar decisiones en sus propios términos respecto de su existencia y cómo quieren llevarla a cabo. Eso es también algo que se está construyendo a nivel energético como humanidad. Esto de sanar o limpiar todo aquello que ha venido sucediendo desde tiempos inmemoriales hasta ahora, tiene que ver con que este acto de amor hacia los que vinieron antes es también hacia ti mismo. Y por supuesto también tiene que ver con, por añadidura, digamos, traer bienestar a tu vida personal implica abrir muchos caminos que a lo mejor estaban allí cerrados con alguna área de vida, puede ser la abundancia, por ejemplo, el merecimiento, ¿no? Puede ser simplemente el hecho de... es que en el merecimiento hay muchas cosas. Está el hecho de merecer amor, el hecho de merecer riqueza, belleza en tu vida y por ende también poder crearla. Entonces, pero más allá de eso, aunque nos hayamos enfocado en esas áreas de vida que quizás puedan ser físicas o de imagen o de apariencia, como dicen, tenemos que ver dentro de esos convencionalismos también por qué fallan las otras áreas, ¿no? Donde siempre hay un dolor sentimental que busco evadir y que a lo mejor cada vez que me evado con una fiesta, por ejemplo, o con algún tema, allí logro o salen a la luz todas estas penas y temas que tengo al interior guardado, de cómo me trataron. Cuando nos cuesta relacionarnos, una persona que ha sufrido un divorcio y que eso estaba marcado, penalizado en su familia y que es juzgado nuevamente, aunque estemos en esta época, y que le cueste nuevamente retomar su vida sentimental. O que a lo mejor esté en esa decisión, ¿realmente vale la pena o me dedico mejor a trabajar y digamos, criar a mis hijos? La verdad es que es una decisión personal, pero sí que estas áreas, cuando están en jaque con los temas de los mandatos familiares y de los patrones heredados, sobre todo, las personas se pueden sentir muy mal y esto les puede afectar su salud principalmente. Entonces, por eso es tan decidor cuando la persona quiere hacer terapia y quiere abrir este juego para atreverse a mirar, y bueno, ya, ¿qué es? ¿Cuál es el problema que hay aquí? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Y por qué finalmente soy tan duro conmigo mismo? ¿Por qué no soy amorosa, contemplativa? ¿Por qué no me tengo paciencia? ¿Por qué me hablo siempre desde un lugar que replica aquello que está en los patrones heredados? Porque no soy yo la que me digo esas cosas, sino que es realmente allí sí podemos decir son una programación heredada. Entonces, cuando entramos en conciencia de esto, lo desmantelamos y empezamos a romper estos patrones mirándolo realmente como una ilusión, como algo que ha estado allí atrapándonos o enganchándonos, pero que una vez que nos desenganchamos ya no son tema, ya no forman parte de nuestra vida, es un antes y un después. Créanme que esto es posible, esto de aquí, si no fuera posible yo no sería terapeuta, no me dedicaría a ayudar a las personas, porque
creo firmemente en esta posibilidad de que si las personas se dan justamente este espacio, de hacer espacio para que lleguen cosas nuevas, positivas, amorosas a su vida, pues siempre va a ser desde la autoestima, ¿no? Pero ¿cómo se trabaja la autoestima cuando no sabes ni siquiera qué es? Entonces, por eso, romper los patrones familiares, si sientes que estás repitiendo estos patrones que no te representan, que te duelen, que te alejan de tu bienestar, este episodio es una invitación a mirarlos con compasión y decisión, porque no estás sola, no estás solo. Todos tenemos heridas heredadas, pero también tenemos la posibilidad de sanarlas. Y además, cuando reflexionamos y nos damos cuenta de por qué están allí, por qué han estado allí y qué es lo que vienen a decirnos, pues también le damos voz a las personas de nuestro linaje que fueron silenciadas, que tuvieron que vivir con esos dolores y que no fueron capaces de enfrentarlos. Por eso es un trabajo interior, pero que también tiene que ver con, de una vez por todas, hacerse cargo de este tema que también arrastra consigo a la humanidad entera y que es con crecer emocionalmente, poder hacernos cargo emocionalmente y la verdad, como dije antes, esto de aquí nos cambia la vida. Gracias por estar aquí. Si este episodio te resonó, compártelo con alguien que necesite escucharlo. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube Claridad. Y recuerda que palabras que sanan, siempre comienza el trabajo por dentro. Estas palabras son para ti, pero eres tú quien tiene que decírselas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces. Gracias por estar aquí.